Corporación Maresa. Quito se prepara. Este jueves 24 de noviembre, el municipio de Quito realizará el simulacro de un sismo de magnitud de 5.1 grados en toda la ciudad. Así, se verificarán los procedimientos de preparación y respuesta comunitarios e institucionales frente a emergencias y desastres que pueden suscitarse. Prepárate. Solicitamos a la ciudadanía su colaboración y mantenerse informada por canales oficiales. Autorización número 1117. CNE, elecciones 2023. Existe una especie de hombres que despiertan antes que el mismo sol y que tienen la fuerza para cargar el peso del mundo en sus hombros. Para ellos existe una camioneta igual de única. Dongfeng Rich. Hasta con 12 años de garantía. Poderoso motor. Imponente diseño. Lujoso equipamiento y chasis reforzado. Encuéntrala en versiones de gasolina y diésel desde $19,990. Dongfeng Rich. Con el total respaldo de Corporación Maresa. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:27 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, los ex ministros de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz y Mauricio Pozo. Les invitamos, dada su amplia experiencia y precisamente durante sus ejercicios, los procesos que tienen que ver con el establecimiento de una proforma presupuestaria, luego la ejecución de un presupuesto, finalmente la codificación de cómo se gastó. Es importante conocer de cara a la proforma del 2023. Con algunas circunstancias, cuando uno revisa esa proforma, se encuentra, y esto ha sido analizado durante los últimos días, que la inversión en seguridad crecerá. En cambio, algo que se ha venido reclamando, la obra pública caerá de alguna manera. Se ha mencionado que el presupuesto para infraestructura y obra pública caerá un 14% frente al 2022, mientras que la asignación para seguridad aumentaría más del 70%. Esto justifica, economista Fausto Ortiz, en condiciones complejas y difíciles por el momento de inseguridad y violencia que estamos viviendo en el Ecuador. Buen día, Fausto. ¿Cómo está, Miguel? Buenos días, saludos cordiales a usted, a la gente que escucha el programa, y un gusto compartir con Mauricio este tema. Claro, hay urgencias, ¿no? Y hay urgencias que también son coyunturales. Es claro, el tema de coyuntural de la seguridad, que ya va pasando en los últimos tiempos, ya pasando de coyuntural a estructural, toda vez que tenemos ya este problema algún tiempo y ha recrudecido con este gobierno, quizás por la forma que el gobierno ha enfrentado el tema de las bandas y narcotráfico. Y entonces es bastante normal ver que haya cierto énfasis en algún área frente a otra, en el tema de la inversión pública sobre todo, y el área de seguridad, el área de policía, es la que tiene que ir buscando mejorar la consecución de los recursos para equipar la policía, equipar la fuerza militar, que usualmente en los últimos años quizás habían tenido posibilidad de recibir menos presupuestos por las circunstancias también que iban intereses políticos en su momento, ¿no? En todo caso, ¿cómo ve usted la conformación de la proforma con estas condiciones, con estos hechos y en momentos que incluso la economía no crecerá como se debiera aspirar en un país? Sí, la proforma es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que dice más o menos por aquí va la intención del gobierno de querer gastar. No es una herramienta rígida, toda vez que una cosa es lo que se presupuesta, una cosa es lo que se puede ejecutar, y al final del día deberíamos comparar en realidad lo que se ha ejecutado con lo que se está presupuestando. Y ojalá uno pudiera hacer la comparación de octubre o quizás la de diciembre con lo que se esté presupuestando. Por ejemplo, en el plan anual de inversiones, si uno toma el plan anual de inversiones que fue aprobado el año pasado por la Asamblea y trata de
ordenarlo de menor a mayor los rubros, va a encontrar usted una cantidad de ceros, ¿no? Que quiere decir que no tenían presupuesto y luego han ido saliendo. Y lo mismo, los valores que estaban presupuestados desaparecen, porque no necesariamente quiere decir que lo que presentaron en la proforma se fue cumpliendo, sino que a veces uno dice, mira, pongamos aquí estos valores y en la ejecución vamos viendo cómo le vamos dando el énfasis. Entonces, acá lo que es interesante chequear es que la proforma en el tema de inversión el año pasado fue 1.870 millones más o menos, y este año van a ser los mismos 1.870 con unos cuantos millones adicionales, pero frente al tamaño de la economía, que el año 2022 es una economía de 116.000 millones de dólares, y para el 2023 es una economía que se espera que sea de 123.000 millones, lo que es claro es que la obra pública cae frente al tamaño de la economía. Entonces también es claro que la obra pública no va a ser capaz de empujar a la economía hacia el crecimiento económico que queremos, porque lo que aumenta en el presupuesto del Estado es el gasto corriente. Y este gasto corriente, una parte es sueldos, otra parte es seguridad social, los valores completos de los aportes, lo cual es positivo, pero buena parte de ese gasto corriente al final del día podría dirigirse también hacia consumo y hacia consumo de importados usualmente. Bienvenido al economista Mauricio Pozo. ¿Cómo ve usted la proforma presupuestaria y esta situación que hemos planteado en primer término, el incremento en la inversión en seguridad y la reducción en general en la obra pública? Buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista, un gusto estar con Fausto en el programa. Tal vez empezar indicando algunos elementos sobre los cuales se sustenta la proforma, que son los supuestos de la proforma. Aquí se habla, por ejemplo, que para el año 2023 vamos a tener una producción de petróleo de 188 millones de barriles. Eso le da a usted más o menos una producción diaria de 515. La producción en los últimos 2 años, si no recuerdo mal, no ha podido superar los 500.000 barriles, sigue abajo en 475, 480, entonces aquí podría haber una sobreestimación de lo que va a entrar por ese concepto, y eso obviamente lo que hace es ampliar el déficit programado, como un comentario. En segundo lugar, hay algunos elementos que al menos a mí no me hacen mucha lógica. Fíjese, el Banco Central habla de que la economía crecería el 3.1 el próximo año. Pero también habla de que la estimación del crecimiento privado, el consumo de los hogares que se llama, crecería al 6%. Fíjese que el consumo de los hogares es el principal componente del PIB, de demanda del PIB. Si eso es así, ¿por qué en la proforma se habla de que va a haber un aumento de recaudación tributaria por concepto de IVA del 21%? Algo no está con sindéresis entre la una cosa y la otra. El otro elemento que me parece importante anotar es que está puesto en la proforma más de 1.000 millones por la venta de activos no financieros. Ahí pueden estar lo que se llamó en su momento la monetización de activos del Estado. Pero esto es una posibilidad. Y usted tiene que fundamentar una proforma, creo yo al menos, sobre bases lo más seguras posible. Es decir, que pueda cumplirse y de esta manera asegurar el ingreso y atar el gasto a ese ingreso programado. En ese sentido, me parece que incluir este concepto, concesiones mineras o la otra, y encima con el problema de la posición de grupos antagónicos a estas inversiones, igual en petróleo como es el caso de los indígenas, es un ingreso que probablemente no se dé, en cuyo caso el valor de la proforma va a crecer. El otro elemento que quisiera notar en base a la pregunta, Miguel, es que a mi manera de ver, a veces hay una lectura equivocada de que necesariamente con más plata nos va a ir mejor. Si le doy más plata a educación, vamos a tener mejor educación o mejor salud o más seguridad. Y eso en la práctica depende de muchos factores. Depende de factores como es la capacidad de gestión de los ministerios y de las propias entidades públicas. Tiene que ver con temas inclusive de corrupción. La calidad del gasto. La calidad del gasto. Claro,
Fíjese, en educación, como usted conoce, hay una normativa constitucional que dice que hay que darle cada vez un punto del PIB adicional hasta alcanzar, creo que es el 6%. Y esto, ¿qué significa en la práctica? Dale plata, pero ¿dónde está pues la rendición de cuentas de qué están usando los recursos? ¿En qué se están utilizando? Es decir, no hay lo que llaman los americanos una accountability, es decir, cómo se usan los fondos del Estado y cuál es el resultado del uso de esos fondos. Entonces, en el caso puntual que usted menciona de la seguridad, que sin duda es la mayor preocupación de los ecuatorianos de este momento, hay que ver exactamente si lo que se está asignando es lo que se va a poder ejecutar y en qué forma se va a ejecutar. No creo que se trate, no soy un experto en seguridad, pero no creo que se trata solo de comprar armas o vehículos de transportación de las fuerzas de seguridad del Estado. Creo que hay un tema de inteligencia, hay un tema de información, hay un tema de tecnología que tiene que instrumentarse para ver si esta cosa va o no va a funcionar. Hay que ver qué pasa con esta asesoría que se está recibiendo de algunos gobiernos de países amigos, es decir, va a depender de algunos otros factores. Entonces, poco para irle dando fin a esto, fíjese, ayer estuvimos precisamente revisando cuál ha sido la ejecución del presupuesto de este año, del 22, y tengo las cifras al cierre de octubre, y la cifra de ejecución del presupuesto a octubre no llega a los 18 mil millones de dólares. Y estamos hablando del presupuesto del gobierno central, ¿no? Estamos con 17.992 millones, aquí tengo los números. ¿Y usted sabe cuál es el codificado del año 22? 29.600 millones. Es decir, probablemente sí ocurra lo que se repite mucho, que es que al final del año todos se apuran para gastar lo que no pudieron gastarse en el resto del año. Pero la diferencia es bastante grande. Probablemente esto significa que vamos a terminar con una ejecución menor a la que estuvo programada y codificada en el propio presupuesto. Y este comentario lo hago porque se ha dicho mucho que hay que comparar papas con papas y peras con peras. Yo creo que la comparación entre las proformas iniciales no tiene sentido, porque los resultados del ejercicio fiscal siempre son distintos y bastante diferentes. Creo que aquí hay que comparar la proforma codificada, o pongámoslo así, el devengado de la proforma para utilizar la nomenclatura fiscal con el real que se va a buscar en el siguiente año. Porque proforma contra proforma es comparar cosas que ni se cumplieron y probablemente no se cumplan tampoco el próximo año. Entonces ese es el otro tema que es bueno anotar. Y finalmente decirle que aquí, cuando usted tiene una asignación presupuestaria tan baja en, por ejemplo, el tema del plan anual de inversiones, hasta octubre el plan anual de inversiones había gastado 864 millones de 3.051 presupuestado, o codificado más que presupuestado. Esto, ¿qué pasa en la práctica? Que la contratación privada también se reduce. Cuando usted hace obra pública, termina siendo obra pública, sí, pero también termina haciendo inversión privada, porque lo que se hace es contratar a los privados para que hagan las obras. Y eso, por lo tanto, tiene un impacto en la actividad económica. Y finalmente, el sumar los presupuestos de salud, de educación, vivienda, bienestar social y decir que eso suma, creo que eran 15.700 millones de dólares, y que nunca en la historia se ha hecho tanto gasto social, es porque están incluidos ahí valores que son internacionalmente cuestionables si son gastos realmente sociales o de inversión, como es el caso de los sueldos. Yo sé que es importante los salarios a los médicos, a los policías, pero el concepto no es ese, el concepto está con la recurrencia o no del gasto, y si aumenta o no el tamaño del Estado, o es un gasto que en definitiva en el tiempo se va evaporando, que es el gasto en sueldos y salarios. Este es un tema internacional, no es una posición mía. Entonces, eso yo le diría en principio, Miguel, como comentarios al tema de la proforma.
Economista Mauricio Pozo, ¿cuán importante es lo que usted señalaba, el accountability, precisamente para hacer el seguimiento y con mucha rigurosidad al presupuesto del Estado? Me parece que es fundamental, fíjese, el 40%, le doy un ejemplo, el 40% de las pensiones supuestamente es para la seguridad social. Digo supuestamente, pero es para la seguridad social. La seguridad social le cuestiona al Estado de que no le paga a tiempo y que le debe plata, lo cual es verdad. Pero el Estado también le puede decir a la seguridad social, y lo que te he pagado así sea a destiempo, ¿en qué has usado? O sea, ¿dónde está la administración de esos fondos que vienen del presupuesto del Estado? ¿Por qué hay 35,000 empleados en el Seguro Social? ¿Cuál es el uso eficiente de los fondos que yo asigno? Y esto se va para los gobiernos seccionales también. Ellos reciben porcentaje de la participación petrolera y de la tributaria del 10 y el 20%. Tampoco es rendición de cuentas. No sabemos en qué se está usando. Y así por el estilo. Podemos entrar en los otros sectores y usted ni siquiera se va a imaginar el mal uso y el desperdicio de fondos que tiene lamentablemente el manejo de las finanzas públicas en el Ecuador. Y esto no es tan fácil, no es que pone el ministro y va a resolverse. Esto usted necesita una fuerza política que le permita entrar a descifrar un poco el uso de los fondos, y eso lo que nos lleva a pensar es que a veces no es un tema de plata, es un tema en la forma como se usan los recursos. Economista Fausto Ortiz, un tema que ha sido planteado esta mañana que es bueno desglosarle, que tiene que ver con la producción petrolera. Ya el propio ministro en funciones actualmente, el doctor Fernando Santos Alvite, decía que va a ser difícil cumplir con metas como el crecimiento de la producción petrolera, por lo menos llegar a los niveles anteriores, porque se cayó de los 500,000 barriles día. Sin embargo, la proforma está estimada con ese crecimiento. Eso no infla una proforma que, como bien han señalado ustedes, es una herramienta, pero no es rígida. Pero de cualquier manera habría que sincerar los ingresos cuando no se ha cumplido con estas metas. Claro, la idea es transparentar y dar información adecuada, ¿no? Ya quizás dejar a un lado la meta de que vamos a, como país, a llegar al 1,000,000 de barriles diarios. Yo creo que eso hay que descartarlo, hay que tratar de ubicar una meta un poco más coherente. Ojalá uno pueda decir vamos a llegar a 600,000, a 700,000 o a 550,000, alguna cifra que sea alcanzable. Inclusive con el Fondo Monetario y el Ministerio de Finanzas, desde el inicio del programa con el Fondo Monetario, recién llegaban a la producción petrolera del año 2019, de aquí a la vuelta de 2 y 3 años. Es decir, el programa con el fondo no contemplaba o no contempló nunca la posibilidad de poder duplicar la producción petrolera, y sería importante que ya se vaya sincerando aquella meta. El año actual, la producción petrolera es menor, y eso tiene un impacto en la exportación petrolera. La exportación petrolera del año actual es la más baja de los últimos 15 años, digamos, como volumen de barriles exportados. Y eso, si usted le suma a ese elemento de baja producción, haber trabajado con un precio alto, estamos hablando que el país se perdió en el último año quizás unos 800 millones de ingresos, o sea que es una cantidad importante que hubiera servido para trabajar ese recurso hacia otro sector de la economía. Por lo tanto, el campo petrolero es un campo que hay que ir afinando. Hay alguna compensación que puede darse, que si se baja la producción porque no se logra, el precio que se ha fijado en la proforma de 65 es un precio que aparentemente es menor al que pudiera tener el año 2023, que la estimación del mismo Fondo Monetario es un precio de 75. Por lo tanto, ahí tenemos unos $10 de resguardo, pero siempre que se cumpla lo que planteaba Mauricio en el tema de la monetización o las ventas de los activos, porque si uno dice no vendo el activo Banco del Pacífico que me puede dar 1,000 millones y lo compenso con los 1,000 millones que me puede dar el mejor precio petrolero, pero si que no logro una de las dos, ¿verdad? Y se me cae la producción petrolera, entonces también se me caen los ingresos, y entonces eso hace que el déficit fiscal no pueda ubicarse en los 2.600 millones. Y hay un tema también destacable, ¿no? El mensaje es que el déficit fiscal se lo ha disminuido. Entonces yo creo que no es así.
yo creo que lo que está ocurriendo es que la proforma inicial del año pasado fue presentada antes de que tengamos la aprobación de la ley tributaria. Y la ley tributaria sabíamos que no iba a alcanzar a llegar en el periodo de la proforma, y esa ley tributaria en el año 2021 se aprobó y sabíamos que le iba a dar algo así como unos $1.000 millones adicionales a el presupuesto del Estado, que finalmente se los terminó dando. Entonces esos 3.800 presupuestados del año pasado, sabíamos de entrada desde el 1 de enero del 2022 que ese déficit fiscal iba a verse aliviado en casi $1.000 millones por esos ingresos tributarios. Por lo tanto, el comparable sería $2.800 millones de la proforma, ya con los impuestos que no se incorporaron, con los 2.600 millones que hoy día están ahí planteados, ¿no? Y entonces, al final del día, hay que ir analizando cómo hay espacios para poder sincerar qué ingresos son factibles, qué ingresos no son factibles, y lo mismo en el tema del gasto. Economista Fausto Ortiz, ¿y cuánto pudiera incidir los acuerdos con el sector indígena? Hubo 218 acuerdos. Quisiera citar uno de tantos, nada más, el que se pongan recursos para la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y hasta se entrega la autonomía al manejo del sector indígena. ¿Cuánto puede incidir? ¿Se ha valorado eso? Hoy día escuchaba al ministro de Finanzas y no le entendí una respuesta contundente y clara en esa línea. Yo supongo que se está moviendo una parte del presupuesto para que sea administrado en otra área, de alguna forma no le va a demandar recursos adicionales en ese tema, ¿no? Pero eso habrá que ir chequeando en el transcurso de la aprobación. Seguramente va a ser parte de las cosas que cuestione la Asamblea, que al menos deje cuestionado. Eso es una tarea que le corresponde a la Asamblea. No puede hacer mayores modificaciones, pero al menos sí puede ayudar a destacar, a presentar algunas cosas que pudieran ser inconsistencias, como por ejemplo este tema del peso de las mesas y las resoluciones en las mesas con la CONAIE, para ver cómo eso puede impactar en la economía el año siguiente y cómo puede impactar en el financiamiento. Economista Mauricio Pozo, ¿cuánto pudiera incidir? ¿Se ha valorado los acuerdos con el sector indígena? Cité solo uno, que es pequeño, por cierto, la entrega de recursos a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe, que se entregue el manejo al sector indígena. Uno de los temas, Miguel, es que no vamos a tener el ingreso por concesión minera si hay una posición muy radical de los indígenas. ¿Por qué? Porque no se van a entregar las concesiones, hombre. El nuevo ministro de Energía ha dicho que va a subir la producción. Obviamente ya no están en la cifra del millón, creo que están hablando de 600 o de 700, no sé. Pero si hay una posición radical de los indígenas, tampoco va a darse eso. Y así podemos seguir. De lo que yo entiendo, y hice la consulta, ¿cuál es el supuesto que utilizan para el precio de los derivados del próximo año? Y lo que están utilizando es el precio vigente a la fecha. Lo que quiere decir es que supuestamente el resultado de la focalización, pongámosle bastantes comillas, no va a dar el beneficio que se espera. Creo que la cifra de subsidio en derivados para este año estaba en alrededor de 4.000 millones, algo así. Pero habrá que ver qué es lo que pasa el día de mañana, dependiendo de qué es lo que pasa el precio en el mercado internacional también, porque cuando sube el precio, la importación obviamente se encarece. Entonces, esos son temas, Miguel, a mi criterio, que todavía tienen bastantes más preguntas que respuestas. El impacto de las negociaciones con los indígenas para efectos del presupuesto del Estado es algo que está ahí y que no sabemos en qué va a quedar. Yo personalmente, en el caso de los derivados, me parece que eso es una fanesca, un champú que no se va a saber, no tiene ningún sentido, que por el tamaño del cilindraje, que por el sueldo del propietario del vehículo, que si es carro para la producción o no, lo cual es discutible desde cualquier ángulo que se lo quiera ver. Es decir, va a ser un problema la aplicación y va a ser más problema el control. El mercado se encargará de buscar esquemas que evadan
este tipo de políticas. Los subsidios tienen que manejarse por el principio del subsidio, es decir, que le beneficie a la persona o al sector que hay que ayudar, pero no se pueden subsidiar precios. A ratos me parece que los grupos indígenas están pensando el subsidio como que hay que bajar el precio o poner precios diferenciados, lo cual es una barbaridad. Pero bueno, eso es parte de la incertidumbre que genera un presupuesto, que por cierto, no sé si termine siendo devuelto, aprobado o pase por el Ministerio de la Ley, porque recuerde que los últimos dos han pasado por el Ministerio de la Ley, que no es la mejor forma de que se lo apruebe. Claro, y esa es la irresponsabilidad de la Asamblea, cuando no debaten, no sugieren, no hacen observaciones. Economista Fausto Ortiz, este tema de los subsidios, ¿cuánto va a incidir en este presupuesto 2023? Sí, los subsidios no constan en la proforma presupuestaria desde hace mucho tiempo, no ha logrado cuantificársela. Lo que había en su momento hasta el año pasado era la cuantificación de lo que se gastaba en la importación de derivados. Y esa cuenta de financiamiento de importación de derivados ya en el año 2023 se la excluye, es decir, se la deja por fuera para que no haga ruido, y aparte también le estaba causando problemas al Ministerio de Finanzas, porque al ser una cuenta muy grande que tiene en ingresos y gastos, lo estaba sacando del techo de crecimiento que tiene permitido el Ministerio de Finanzas frente al año anterior, y por eso es que si uno se da cuenta, la cuenta de financiamiento de derivados importados se acumuló creo que hasta el mes de septiembre o hasta el mes de agosto, y de ahí para adelante ya no volvió a aparecer en el presupuesto del Estado y se quedó congelada en 4.770 millones de dólares, y para el 2023 ya no aparece. Y el tema de los subsidios también es un asunto complejo, porque el subsidio es muy fácil verlo en lo que importamos en derivados, ¿no? Importamos derivados y lo vendemos localmente, perdemos plata y ahí está el subsidio, y eso van a ser 4.000 millones de dólares. Pero aparte, hay también algo que es también subsidio, que es el petróleo, que no lo exporto a precio internacional y lo canalizo a las refinerías para que lo procesen acá y lo hagan combustible para el consumo local. Ahí hay un costo de oportunidad que también es un subsidio, pero no lo estamos viendo. Normalmente ocurría que el subsidio era la combinación de los dos, lo que perdíamos en importados y lo que nos costaba ese proceso de costo de oportunidad en las refinerías. Y entonces eso, si uno lo contabilizara bien, hoy día yo creo que estaríamos hablando de algo así como unos 5.000 o quizás hasta 6.000 millones de dólares. En la proforma presupuestaria, la cuenta que se llama ingresos petroleros ya es una cuenta neta de subsidios, ¿verdad? Entonces quiere decir que vamos a tener, está presupuestada para este año, una cantidad de 3.000 millones de dólares en ingresos petroleros netos ya de subsidios, y que es un poco mayor a la cantidad que este año tendríamos, que no recuerdo bien el número, que creo que es 2.600 millones de dólares. Quisiera aprovechar lo que Mauricio Pozo planteaba, economista Fausto Ortiz, tema del seguro social. Esto amerita un programa exclusivo. Sin embargo, algunas líneas respecto del cumplimiento de deudas del Estado, el cumplimiento del 40% que el gobierno se ha comprometido y consta para el Fondo de Pensiones Jubilares. Sin embargo, volvemos a lo que decía Mauricio, el accountability, la necesidad de contar con auditorías. Y ahí viene el círculo vicioso. No se paga porque no tienen auditorías. El IES dice, no hemos tenido, pero vamos a tener, ya vamos a contratar. Es decir, se vuelve este círculo vicioso del que no se puede salir de un tema grande como es la crisis del seguro social, economista Ortiz. Claro, y si no lo corregimos hoy día, se complica a futuro. Y traigo a colación una cifra. Allá en el año 2008, se pagó unas deudas atrasadas de 25 años con la Seguridad Social, y que fueron algo así como 800 millones de dólares, 400 de capital y 400 de intereses. Y en el 2008 no pudimos, porque yo era ministro de Finanzas en esa época, no pudimos pagarle a la Seguridad Social algo así como unos 180 millones de dólares que nos reclamaban por concepto de las facturas que habían presentado a la Seguridad Social que no estaban debidamente soportadas, que es lo que decía el Ministerio de Finanzas allá en el año 2008. Del 2008 al 2022, ¿verdad? Esa cantidad que eran 180 millones de dólares y que sabíamos que no estaban adecuadamente soportadas,
Eso deben ya hoy día superar los 4.000 millones de dólares. Entonces nos ha tomado más de 14 años para poder decir, oiga, siguen sin ponerse de acuerdo. Yo creo que habría que establecer bien por qué no pueden simplemente organizarse bien, tener adecuados sustentos para poder empezar ya a cancelar. El gobierno del presidente Moreno y ahora el presidente Lasso les ha tocado cumplir fuertemente los pagos a la Seguridad Social, que se dejaron de pagar por allá por el 2016. La Corte Constitucional le dijo a Moreno, empieza a pagar, y pagó el 19. Y ahora el Fondo Monetario le dice al gobierno del presidente Lasso de alguna forma, oiga, no se descuide y pague los valores completos. Y por supuesto que se pagan los valores completos, que este año es el primer año en mucho tiempo que se pone una cantidad que debe estar muy cercana a lo que dice la Seguridad Social de su 40%. Pero es cierto que hay que buscar que la Contraloría entre a revisar que lo que está presupuestado se cumple, o que equipos técnicos entren a revisar, o que los afiliados digan con los nuevos delegados que están ahí nombrados temporalmente y los que vendrán, hacer un seguimiento adecuado de la plata que se otorga, igual a todas las instituciones públicas, que es un mal en este país. Y lo uno, el fondo de pensiones, y el otro, el de salud, que como bien dice usted, economista Ortiz, ha ido creciendo sustancialmente hasta llegar a un momento en que va a ser difícil cumplir si no se lo hace por etapas. Completamente, o sea, es decir, eso ya es una bola de nieve. No sabemos todavía ni siquiera cuál es el tamaño del déficit actuarial. Yo vengo escuchando desde hace algunos años que es el tamaño de la economía ecuatoriana, es decir, el tamaño de 100.000 millones de dólares, el tamaño del déficit actuarial, o que he escuchado también que puede ser hasta 200.000 millones, el doble del tamaño de la economía. Entonces hace falta 3, 4, 5, 6 presupuestos del Estado para poder decir, ese es el hueco que hay que cubrir a futuro. Y es urgente que se entre a corregir, a tomar algún tipo de medida que pueda no hacer que sea tan grande y que sea inmanejable, y que estemos asegurando que la gente que está aportando hoy día, que cada vez es menos, no tenga un futuro de jubilación o de beneficios. Economista Mauricio Pozo, a usted también en su experiencia ha tenido que lidiar con estos números. Sin embargo, como dice Fausto, esto se ha ido profundizando y cada vez es mucho más difícil manejar esta crisis sin contar con datos actualizados como los balances actuariales. ¿Cómo afrontar este tema complejo del Seguro Social? Bueno, Miguel, yo creo que ahí hay que tener claro que lo perfecto, que a veces es enemigo de lo bueno, pero sería una reforma integral de toda la seguridad social. Cuando hablo de reforma integral me refiero a la corrección de los problemas del déficit actuarial, del problema financiero, que pierden plata, el tema de caja, que también están perdiendo plata, el área de salud, es decir, es una multiplicidad, y además la corrupción y la obesidad de la institución. Es decir, todo eso hay que afrontarlo de alguna manera. Ya se avanzó en un trabajo con apoyo técnico del Banco Mundial solo en el área de pensiones. Ahí yo creo que está bastante identificado los principales problemas, y hay que entrar a replantearse temas como es los daños de aportación para la determinación de la jubilación, que en el Ecuador son los 5 mejores años, es casi la excepción de la región. En la mayoría de países son o todos los años de aportación o al menos un periodo más largo de 10 o 20 años. 2, la edad de jubilación, que es otro problema ahí. Después, la estructura de los fondos, porque como usted sabe, de lo que se aporta entre empleador y empleado va para distintas prestaciones. Esa estructura hay que ver. Después, el tema de la salud. La mayoría de países le tiene a la salud pública por ser un derecho ciudadano como una sola. Aquí le tenemos de alguna manera dividida. ¿Quiénes acceden a los hospitales de la seguridad social? Los que tienen trabajo, que son los que pueden aportar. Entonces ahí también hay que definir cómo se maneja. La intervención de los actores para que puedan identificar exactamente los valores adeudados. Porque cuando hablan de la deuda del Estado, yo digo, ¿cuál deuda? Porque hay muchas deudas. Está la deuda del 40%, está la deuda de los bonos, de la deuda interna, está la deuda por el manejo de enfermedades catastróficas del Seguro Social.
Es decir, deudas de ejercicios anteriores porque no están justificados y que están ahí en el limbo. Es decir, hay una multiplicidad de acciones, probablemente dada la debilidad política del gobierno. Me parece a mí que lo que se podría hacer es identificar los principales elementos que podrían de alguna manera administrarse mejor políticamente para ir avanzando. Lo que no creo que debamos hacer es cruzarnos de brazos y esperar que este edificio se caiga, porque es lo que va a pasar. Algún rato, tal vez no le va a caer a este gobierno, pero algún rato va a haber un problema de pagar pensiones. Y ahí sí vamos a tener un problema que no hemos vivido. Va a parecer que lo que hemos pasado ha sido juego de niños a lo que puede acontecer si el día de mañana no hay cómo pagar pensiones de los jubilados. Y eso, los temas de fondo. Este momento, hasta en los de forma hay un enredo cuando no está el consejo directivo del IES completo por estos procesos que vienen a enredar la resolución de la Asamblea Nacional que insiste en el cambio del artículo 28, el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Es decir, esto afecta más a la buena marcha, economista Fausto Ortiz, del IES. Claro, sin duda, porque hay la incertidumbre. ¿Será que los que pusieron, qué tiempo van a durar? En el tiempo que vayan a durar, ¿serán capaces de jugarse, de hacer cambios importantes, o se van a sentar a esperar hasta que nombren los otros y nos quedemos ahí perdiendo un poco de tiempo, ¿verdad? Yo creo que ahí el gobierno tiene que tratar de darle el apoyo a las personas que están nombradas de forma temporal para decirle, actúen como si van a estar ahí por mucho tiempo, para que puedan ir tomando correctivos que son importantes hacerlo. Y hacer planteamientos concretos, ¿no? El tema de la seguridad social, ¿será que está bien que maneje la jubilación y será que maneje la salud? O si no, le dejamos una parte de la salud ya al mismo ejecutivo, o tratemos de hacer mejor las cosas, o hagamos las auditorías que se requieren. Pero hay cosas que trabajar y cosas que hay que hacerlas urgentemente, y no nos podemos mantener en esta zozobra de saber si es que pasamos de unos funcionarios que tuvieron más de 10 años en funciones sin una fecha de salida y actuaban con ese norte, y entonces a pasar ahora a alguien que diga, quizás yo no sé si voy a estar ahí, no quiero mover, porque el sector público es delicado, ¿no? El sector público, una acción que uno que tome seguramente puede tener repercusiones futuras. Si la hace bien, seguramente no tendrá mayor impacto, pero igual necesita jugártela y tiene que hacerlo con el respaldo del Ejecutivo para que diga, mira, esto va a tomar su tiempo, esto de acá vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero hasta que ocurra eso es que se toman las decisiones oportunas, y ojalá el Ejecutivo pueda mandar ciertas ideas. Hace unos 4 años el Fondo Monetario incorporaba en la carta de intención temas de la jubilación y la seguridad social, pero el gobierno del presidente Moreno prefirió dejarlos a un lado y no enfrentar el problema. Entonces, ese es un asunto. Podemos patear los problemas hacia adelante, algunos, pero no podemos patearlos siempre, porque tarde o temprano esa pelotita va a parar y va a ser complicado enfrentarla. Economista Mauricio Pozo, esos los grandes temas de fondo, ni siquiera en la parte de forma, la integración completa del Consejo Directivo está resuelto este momento. Está todavía en veremos el vocal de los trabajadores. Está en veremos. La delegada de los empleadores sí está con toda la normativa a su favor, pero lo que están reclamando es que esto entre en un proceso electoral, digamos así, que tiene que estar establecido a través del CNE. Y además recuerde que existe la propuesta del diputado Almeida para que se involucre también otro miembro, que sería de los jubilados. Asumiría yo que ahí, siendo 4 y no 3, va a haber un voto dirimente del presidente o alguna normativa que le acompañe. No estoy claro en ese tema. Pero en todo caso, un poco lo que se hizo, creo yo, de buscar reemplazar a los anteriores, me parece que fue una decisión acertada. Pero sí creería yo que el directorio del Seguro Social debería manejarse sobre bases eminentemente técnicas. Tratar de que no entre el tema político y que se busque una reforma lo más integral posible a la seguridad social. Es lo que a mí me parece que tiene que
Reina, recuerde que es una institución con 35,000 personas. O sea, manejar una institución de esa magnitud es un problema. Que concentrar la compra de medicinas solo en la matriz es un problema. Pero dejarle sueltos a cada hospital que compre también es un problema. Entonces no son temas fáciles, no son temas simples. Hay problemas de gestión en la rotación, por ejemplo, de camas. Por experiencia privada mía, usted podría atender 2 personas más por cama con una rotación adecuada de los pacientes que entran a cirugía. Son 11 días que demora en promedio un paciente en una cama del Carlos Andrade Marín, que es el hospital más grande del seguro en Quito. Ese mismo hospital de tercer nivel en el sector privado demora 3 días y medio, es decir, de 11 a 3, imagínense, y sin ponerle $1 más al hospital. Es un problema de gestión y de administración, así que me parece que esa nueva estructura del Consejo Directivo, ojalá se la conforme de la mejor forma, ayuda a que estas decisiones se sustenten en criterios técnicos y que vayan, aunque sea gradualmente, corrigiendo los problemas que se han acumulado durante tantos años. Bien, muchas gracias por ilustrarnos el tema de la reforma presupuestaria, la obra pública, los recursos para seguridad y también este tema importante que les comprometemos a seguir hablando sobre esta crisis profunda que sigue viviendo el Seguro Social ecuatoriano. Muchas gracias a los exministros Fausto Ortiz y Mauricio Pozo por su valioso aporte. Muy buen día. Gracias también. Saludos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Antes de cerrar la revista de Opinión Democracia de este jueves, queremos darle una noticia que hace ya varios minutos lo dijo aquí el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, que curiosamente está a punto de ser sancionado en la Asamblea Nacional, de ser procesado por esta justicia que en algunos casos, no todos por cierto, ha demostrado corrupción, una justicia con corrupción, y en casuística hay bastantes. Queremos darles a conocer una información que revela Ecuavisa a través de la colega periodista Jacqueline Rodas, que da cuenta de una noticia urgente. El caso Singue, estas presuntas irregularidades en la entrega del campo Singue, campo petrolero. Tribunal de la Corte Nacional de Justicia anula la sentencia de 8 años de prisión por peculado contra Jorge Glass Espinel y los demás condenados, entre ellos Wilson Pastor y otros. Anula la sentencia y con esta decisión el ex vicepresidente pudiera insistir en la unificación de penas y salir de la cárcel. Esta es la realidad del país. Esta es la realidad del país con esta justicia. ¿Qué se puede confiar? Tan grave es que se guardaron la sentencia durante varias semanas, se fueron de vacaciones, dieron la vuelta hasta el día de hoy, pronunciarse por anular la sentencia de 8 años contra Jorge Glass Espinel y el resto de altos funcionarios petroleros en el gobierno de Correa. El contraste, anulan sentencias por corrupción y ahora a procesarle a Fernando Villavicencio. Primero a sancionarle, tratar de silenciarle en la Asamblea Nacional y luego procesar en la justicia ecuatoriana. ¡Qué vergüenza de país! ¿Pueden creerle al Ecuador? ¿Afuera? Muy difícil. Esta es nuestra triste realidad en nuestro querido Ecuador. Cerramos la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, en Exa FM ya viene el show de la papaya y les deseamos un feliz jueves a todos. Ojalá vengan días mejores en el Ecuador, pero no nos podemos sustraer de esta realidad de corrupción en nuestro país. Buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hay quienes se conforman con lo convencional, con vehículos que se hacen llamar SUVs, que en realidad no lo son. Pero hay